7 de la mañana con 49 minutos, 7:49 minutos. Saludamos con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista que nos acompaña vía telemática. Doctor Quintana, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Antes de conversar sobre el periodo de transición, este proceso de transición que se vive en la vicepresidencia de la República, yo quisiera su opinión desde el punto de vista constitucional. Hay algunos aspectos jurídicos que giran en torno a esta instalación de la asamblea prevista para las 10 de la mañana de este viernes, y es si el legislador electo Patricio Carrillo, al tener una prohibición de ejercer cargo público tras haber sido censurado en la Asamblea Nacional, puede o no puede asumir sus funciones como legislador. Él ha recibido ya las credenciales, forma parte de esta comisión de instalación de la Asamblea Nacional, pero la polémica gira en torno a eso. ¿Puede él o no puede él asumir sus funciones como legislador, y el hecho de haber presentado un recurso constitucional le facilita asumir funciones? Buenos días, bienvenido. No, buenos días, Licenia. Un abrazo para usted, un abrazo también para usted, estimado Alexis, por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando a través de Radio Pichincha. Me parece que no deberíamos tener una discusión tan, si ustedes quieren, profunda o hilar muy fino respecto de un tema que a mí me parece, y creo que la última vez que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, habíamos topado este tema. Creo que está clarísimo en el artículo 85 de la reformada Ley Orgánica de la Función Legislativa. Patricio Carrillo fue ministro del Interior de este régimen que está terminando funciones en los próximos días. En enero o febrero de este año él fue llevado a juicio político. Valga recordar que conforme el artículo 131 de la Constitución, los ministros de Estado y también los secretarios, según un fallo interpretativo de la Corte, son sujetos pasivos de juicio político. Y en virtud de ese sometimiento a la facultad fiscalizadora que tiene la legislatura, Carrillo fue censurado. ¿Por qué no fue destituido? Porque él ya había renunciado al cargo previo a que la Asamblea adopte esa decisión, lo que no impide constitucionalmente que la Asamblea ejerza esta potestad fiscalizadora hasta después de un año de que el funcionario deja el cargo. Patricio Carrillo entonces fue censurado, y el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente claro. El efecto jurídico de una censura es el impedimento, o si usted quiere llamarlo, la inhabilitación, para que el censurado pueda acceder, desempeñar cualquier cargo, dignidad o función en el sector público durante los siguientes 2 años, contados a partir de la emisión de la resolución parlamentaria de censura. Patricio Carrillo está entonces dentro, o respecto de él están corriendo todavía esos 2 años de inhabilitación, de tal manera que el día de hoy él no podría, jurídicamente hablando, él no podría ni siquiera ingresar al hemiciclo de la legislatura. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 11, indica que previo a la instalación de la sesión plenaria, el director de la sesión, que en este caso tendrá que ser la legisladora Pierina Correa, que encabezó la lista más votada, no es la más votada, sino que encabezó la lista más votada, ella va a tener que conformar, según este artículo que le acabo de mencionar, una comisión de 5 legisladores, teniendo en cuenta, dice la ley, paridad de género, otros criterios, y estos legisladores van a tener que encargarse de revisar uno a uno los documentos habilitantes que le permitirían a cada uno de los 137 elegidos acceder, tomar posesión del cargo en su respectiva curul. Ahí vamos a tener un problema con Patricio Carrillo, porque uno de los documentos habilitantes que se solicita, no solo en la legislatura, sino en cualquier entidad del sector público, donde cualquier persona, por si acaso, cualquiera que pretende acceder a un cargo público debe entregar, entre otros, el certificado del Ministerio del Trabajo que determine que la persona, que el próximo funcionario, no tiene impedimento o inhabilidad para desempeñar cargo público. Y ahí Carrillo tiene un grave problema, porque al día de hoy el Ministerio del Trabajo tiene, como no podía ser de otra manera, registrada ya esa inhabilidad fruto del juicio político del que él fue, digamos, sujeto. Así que me parece que no hay mayor discusión en esto. Me parece que sí es una primera prueba de fuego que tiene hoy el Pleno de la legislatura de respetar y hacer respetar, por supuesto,
la ley que rige a esta institución. Es decir, acá no hay privilegios. Me parece que los dobles discursos que se han empezado a armar, incluso de parte de algunos otros colegas, no vienen al caso. Yo personalmente abandono esa clase de comportamientos. La ley es para todos y me imagino que si esto fuese un caso de un exministro ligado a un gobierno social cristiano o a un gobierno correísta o a cualquier otra tienda política, estaríamos opinando seguramente lo mismo. Y quienes ahora dicen que Carrillo debería nomás posesionarse, tal vez estarían opinando igual, es decir, que él, o digamos, u otra persona que no sea Carrillo, tendría que verse impedido. Entonces, lo que hoy debe ocurrir es que debe asistir su alterna, su compañera de fórmula alterna, y ella es la que va a tener, porque ha recibido también las credenciales de lo que conozco, ella va a tener que tomar posesión del cargo que le correspondería si es que Carrillo no tuviese este impedimento o esta inhabilidad. Y solo para rematar este tema, incluso valdría revisar, y yo invitaría a los legisladores y a la propia bancada de Construye a leer con atención el auto de verificación del dictamen interpretativo de 2019 que la Corte emitió, puede ser hace un mes, poquito más de un mes tal vez, en el que se destituyó al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Vera. Ahí hay unos párrafos muy interesantes a partir del párrafo 160 en adelante hasta el 190, en los cuales la Corte hace un análisis precisamente de la convencionalidad y la constitucionalidad de estas normas que restringen el ejercicio de derechos políticos o derechos de participación, porque aquí lo que se ha sostenido por parte de Construye es que a la luz del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la única posibilidad de limitar un derecho político, dicen ellos, sería solamente por la vía penal y a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada. La Corte Constitucional, en este auto, acaba de hacer una interpretación del artículo 23 de la Convención, llegando, y me parece que es correcto el análisis de la Corte, a la conclusión de que no es anticonvencional, no es inconstitucional toda disposición infraconstitucional, es decir, disposiciones internas de nuestro ordenamiento jurídico, las leyes básicamente, que impongan restricciones o limitaciones al ejercicio de derechos de participación. Y la Corte ahí cita un montón de sentencias de carácter contencioso y también opiniones consultivas de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se ha abandonado este modo exegético, literal, de interpretar el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que, mis queridos amigos, en esto no hay mayor vuelta que darle. El señor Carrillo está inhabilitado hasta 2025 para desempeñar cualquier cargo, dignidad, en el sector público, incluye por supuesto la legislatura. Por lo tanto, hoy ese señor no puede ingresar, ni siquiera debería ingresar al hemiciclo de la Asamblea Nacional. Entendiendo esto último que usted dice, primero saludo cordial, doctor Quintana, entendiendo esto último que usted dice, si es que Carrillo aparece allá será únicamente con el afán políticamente de querer incidentar la sesión, porque además leía varias notas y reportes de prensa que toman declaraciones de Miguel Pesantes, administrador de la Asamblea, que asegura que el único legislador que no entregó toda su documentación para recibir las credenciales de acceso al Palacio Legislativo justamente fue Patricio Carrillo, porque me imagino que entre esos documentos estará el del Ministerio de Trabajo y ahí ya nada que hacer. Y si es que quiere hacer un comentario sobre este tema que yo le menciono, es decir, la presencia de Carrillo únicamente será para incidentar, porque usted nos ha aclarado muy bien el asunto. Le quiero mencionar otro sobre el cual sí quiero su reflexión, a pesar de que usted ya se refería de alguna forma a las argumentaciones que han hecho sus colegas, doctor, y la interpretación que hacen de las normas, de las leyes. Ramiro García, abogado de Patricio Carrillo, ha dicho que el caso Petro versus Colombia, y no sé qué tan comparable es el caso del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue destituido en funciones, ante la CIDH aplica y protege a Carrillo para que no sea inhabilitado. A ver, sobre el tema que usted comentaba hace un momentito, creo que sí. Creo que si Patricio Carrillo hoy se presenta, solamente será con el afán, con la intención de incidentar, de armar, yo le diría un vergonzoso espectáculo político, porque no sería la manera adecuada de estrenarse de esta nueva legislatura. Y me parece que hay muchos temas más importantes que empantanarnos en una discusión
que está y aparece clara del solo texto literal de la norma. Es decir, ya lo otro sería pretender que para unos la ley debe ser aplicada a rajatabla y con rigurosidad, pero para los panas la ley debería ser flexible y hasta cierto punto hay exenciones. Y eso a mí particularmente no me suele gustar. Digamos, en ese sentido creo que ojalá la directora de la sesión, Pierina Correa, sepa llevarla bien. Es una legisladora que además tiene ya experiencia en este tema. Entiendo, escuché una declaración de ella en días pasados y entiendo que ella conoce el contenido del artículo 11 de la ley de la función legislativa y me imagino que una vez que la comisión se conforme, lo único que tendrán que decir al señor Carrillo es: ok, tráigame la certificación del Ministerio del Trabajo y usted asume sin ningún problema el cargo. Como eso no va a poder ocurrir, entonces le van a tener que habilitar la curul a la legisladora alterna de Carrillo. Y se acabó el cuento, es decir, aunque chille, aunque zapatee, aunque presente 10.000 acciones de protección igual de abusivas que las que ha presentado Juan Falcón y Puig en el caso del concurso del Contralor, la cosa ya para mí está, digamos, zanjada. De tal manera que ojalá ese tema se lleve de la mejor manera. Respecto al tema Petro, por eso yo hacía alusión al dictamen o al auto de verificación de la Corte Constitucional, porque precisamente uno de los argumentos de defensa de Allen Berbera ante la Corte Constitucional fue el mismo que ahora da Patricio Carrillo, que la inhabilitación de derechos políticos solo se puede dar por sentencia penal condenatoria ejecutoriada y que por lo tanto cualquier otra decisión de carácter administrativo de cualquier otro órgano jurisdiccional sería contraria al artículo 23 de la Convención. Entonces, como Vera da ese argumento, la Corte le contesta haciendo, insisto, un amplio análisis y una interpretación respecto al artículo 23 de la Convención. Y para eso la Corte precisamente cita no solamente el caso Petro Urrego versus Colombia, sino también cita el caso López versus Venezuela. Y la Corte llega a la conclusión de que lo único que está proscrito es que órganos de carácter administrativo puedan destituir funcionarios o dignatarios de elección popular. Más o menos como que aquí la Contraloría destituyera, que de hecho tiene legalmente la facultad de hacerlo. En Colombia la diferencia es que eso no estaba entre la legislación interna colombiana como una de las competencias de la Procuraduría colombiana. Acá sí lo hay, pero bueno, el caso es distinto, porque en este caso la inhabilitación para desempeñar cargo público no provino de un órgano de carácter administrativo, sino de un órgano legislativo con una competencia constitucional directamente entregada, que es la de fiscalización. Y en ese sentido, incluso la Corte hace un análisis respecto a los procesos de fiscalización, por si acaso, en este auto. Por eso digo, es interesantísimo leer todo el auto, no solamente la parte que nos ha gustado de la destitución de Vera y ese tipo de cosas. No, leamos todo. Y en ese auto hay un análisis corto, breve, por eso yo a todos los colegas que sostienen que el caso Petro le cubre al señor Carrillo, invitaría a leer este auto antes de emitir cualquier comentario. La Corte desecha ese argumento, indicando entonces que sí procede la inhabilitación de derechos políticos o la restricción de derechos políticos por la vía de órganos jurisdiccionales o por la vía de procesos de fiscalización y control político, por si acaso. De tal manera que en esto no hay vueltas que dar. Es decir, por más argumento forzado que estemos dando respecto al tema Carrillo, creo que en esta ocasión la razón, la ley, están del lado de quienes sostenemos, porque no soy el único, hay muchos otros colegas que tienen mi misma opinión. Yo escuchaba en redes un video de Mauro Andino. Yo con Mauro Andino a veces tengo algunas discrepancias desde el punto de vista jurídico, no siempre coincidimos, hemos coincidido en otras, como fue el caso del juicio político a Lazo, pero en esta ocasión yo coincido con él y coincido con otros colegas como Benavides, Rafael Ollarte y otros que tienen exactamente esta opinión. Doctor Quintana, ¿y qué pasa con el caso de la legisladora Ana Galarza? Hay también abogados que sostienen que ella tampoco podría asumir funciones porque fue destituida en el 2019 de la Asamblea y no podría regresar a ejercer un cargo de la institución de la que fue destituida. En ese caso, ¿qué ocurre? Hay una disposición en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función
legislativa. Sin embargo, el propio artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sin embargo, el artículo 3 de esta misma ley excluye a los miembros de la legislatura o a los servidores de la legislatura del ámbito de aplicación de la LOCEP. Así que en ese sentido, tal como sostenemos el tema de Carrillo, en el caso de Ana Galarza, es muy complicado que se la inhabilite, porque esa inhabilitación no aplica a un servidor de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Al inicio de la función legislativa, al inicio de la LOCEP, en el artículo 3, se establece cuál es el régimen y el ámbito de aplicación de esta normatividad, pero también en qué casos no aplica. Y precisamente el caso de la Asamblea Nacional es uno en los cuales la LOCEP de modo general no aplica. Adicionalmente a eso hay que recordar que fue destituida hace más de 4 años y antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Usted es parte del equipo de la vicepresidencia, doctor Quintana. ¿Cómo llega la señora Abad a este momento y qué interpretación le han dado ustedes también como equipo de la vicepresidenta al discurso del presidente Noboa durante la entrega de credenciales? Y usted sabe muy bien a qué me refiero. Yo primero debo aclarar, no voy a formar parte del equipo de la vicepresidenta Abad. De hecho, no voy a desempeñar ningún cargo en la vicepresidencia de la República. Digamos, sé que a partir de esas fotografías que ella misma colgó en sus redes sociales, hubo, digamos, este comentario, porque no son ustedes los primeros que me preguntan el tema, y por eso me ha correspondido a mí también aclarar eso. Ella me invitó a mí a que le acompañe en este proceso de su transición. Yo tengo actividades en mi oficina, para mí es muy complicado desatender ese tipo de cuestiones, tengo compromisos adquiridos con clientes y también con mis colegas de oficina. De tal manera que por esa razón yo suelo no aceptar invitaciones para desempeñar cargos públicos. Además que aquí, honestamente, la función pública es un deporte extremo, es deporte de alto riesgo. Yo sí valoro, respeto y admiro a quienes deciden mojarse el poncho, como se suele decir coloquialmente, ingresando al sector público. Yo no tengo, digamos, esa valentía para tomar esa decisión. Prefiero siempre estar en el ámbito en el que creo que puedo desempeñarme mejor. Primero eso. Segundo, ¿por qué razón yo no he aceptado desempeñar cargo público? Porque quiero conservar la libertad de poder seguir opinando de lo que yo estime conveniente, respecto de quien yo estime conveniente, y siempre teniendo la opinión crítica o también la opinión que a veces pues pudiese favorecer a una u otra o a otro sector. En todo caso, seguir opinando, tener la libertad incluso de cuestionar y de criticar si corresponde a este mismo gobierno que está por entrar. Entonces a mí ella me ha pedido solo que le acompañe en la transición. Yo he dado opinión, he dado un consejo, he sido, si usted quiere, hablando en términos futboleros, una especie de refuerzo, si usted lo quiere ver así, pero ella tiene su equipo, es decir, ahí hay gente que está con ella y que va a llegar con ella sí a desempeñar cargo en la vicepresidencia. Entonces, en ese sentido, digamos, Alexis, para mí sería un poco complicado hacer de vocero de una persona que no me ha dado esa vocería. Yo no soy vocero de Verónica Abad ni de Daniel Noboa, soy vocero de mí mismo. Entonces, yo creo que estas cuestiones del discurso de Daniel Noboa, habría que preguntarle realmente al mismo a quién se refirió con este tema de las supuestas traiciones y ese tipo de cosas, pero ya desde un punto de vista personal, sí me llamó la atención que en todos los saludos y los agradecimientos que él dio ese día en su muy corto discurso, no haya habido una palabra de agradecimiento o al menos de saludo hacia quien él escogió como su compañera de fórmula. Pero según ha dicho Verónica Abad, pues la relación entre ella y él está en buenos términos, así que lo demás habrá que irlo descubriendo a partir del 23 de este mes, ¿no? Ajá, doctor Quintana, ¿y usted pudo conocer
o le han comentado el resto de personas que están acompañando a la vicepresidenta en este proceso de transición, en qué estado están recibiendo la vicepresidencia de la República? Y le pregunto esto porque hemos visto, creo que todos somos testigos de estas contrataciones a última hora, de esta intención de imponer incluso a funcionarios en las autoridades de control, incluso por parte del gobierno saliente. Debería también, le pregunto esto desde su calidad de jurista, una normativa que guíe los procesos de transición a menudo en el país para evitar este tipo de abusos de última hora. Sí, yo justo comentaba eso. Me parece que ya más allá de que en realidad el gobernante debería gobernar hasta el último día de sus funciones, cosa que Lasso no la aplicó durante los 2 años y pico de su gestión, habría sido interesante que, por ejemplo, lo que generó la disputa en redes sociales entre él y el presidente entrante, se lo haya hecho dentro de los 2 años de gobierno, si la ley de protección de datos está vigente hace rato. La terna debía ser enviada al Consejo de Participación Ciudadana hace años, no solamente hace meses, hace más de 2 años. Y resulta que se guardaron la terna, la envía recién en mayo de este año. Y como uno de los ternados renuncia a la terna, entonces ahora, oh sorpresa, a días de abandonar el poder, de salir del poder, envía una nueva terna, incluyendo a su saliente ministra de Telecomunicaciones como cabeza de la terna. Es decir, eso me parece a mí francamente ya indelicado. Nadie discute que Lasso hasta el 23 es presidente y que tiene todas las potestades constitucionales que la normatividad le da a un presidente de la República, pero creo que ya cuando se ha marcado un proceso de transición, hay ciertas cosas que ya tienen que ver con un comportamiento ético y de delicadeza, no solo con la cosa pública, sino de respeto al mandato entrante. Y por esa razón yo el otro día sugería que ojalá en la Asamblea pudiese en algún momento aprobarse una ley muy corta, se llame como usted quiera, ley de transición o etcétera, etcétera, pero que regule estos procesos. Y precisamente como en nuestros políticos no existe este valor de la delicadeza, del respeto, ¿no es cierto? Como esa no es cosa común en general en nuestros políticos y en nuestros gobernantes, entonces que haya una norma que imponga prohibiciones para realizar estos contratitos de última hora que se suelen realizar. Y ojo, esto a todo nivel de gobierno, no solamente gobierno nacional o central, sino de ahí para abajo, gobiernos provinciales, cantonales, etcétera. Es decir, una ley que regule las transiciones a todo nivel de gobierno, ¿no es cierto? Impidiendo básicamente contrataciones públicas de última hora, impidiendo concursos públicos de última hora y también proscribiendo la designación de esta clase de funcionarios a última hora. El tema de las superintendencias es un cargo para 5 años. Entonces, básicamente ahí lo que quiere el presidente Lasso es dejar poniendo 3 superintendentes propios. Porque, ojo, la terna para el caso de la superintendencia de protección de datos no es la única. Envió sobre la hora también terna para la superintendencia de economía popular y solidaria y terna también para la superintendencia de competencia económica. Entonces me parece que ahí la queja de Daniel Noboa era más que justa y me parece que eso pues, obviamente no cayó bien en Carondelet todavía y por eso usted pudo ver ese saludo más frío que nada entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Así que sí, ojalá este pudiese ser uno de los temas. Probablemente no es el más importante, obvio, en una legislatura que tiene otros asuntos que atender, pero ojalá en un futuro podamos sentarnos a discutir sobre una normatividad en este sentido. No ha sido únicamente fíjese esto, doctor, como para comentarlo aquí con ustedes también, por supuesto, y saber su opinión, no ha sido únicamente el presidente Noboa, sino ya sus ministros. Le leíamos ayer, no sé si usted se encontró ese tuit de la señora Andrea Robo, quien va a ser la ministra de Energía. Dice, siendo firmes con respecto a la eficiencia, responsabilidad y buen manejo con los fondos públicos, solicito a las autoridades del sector no realizar contrataciones durante el tiempo de transición. Debemos garantizar concursos transparentes para construir el nuevo Ecuador, pero resulta que en sus manos el Ministerio de Energía tiene, y las empresas públicas vinculadas al tema eléctrico, tienen ya en marcha al menos 5 procesos de contratación que se van a suscribir el día de hoy. Entonces debería haber una especie como de sensibilidad de los funcionarios que están en salida para, faltando 7 días de dejar el cargo, que estas responsabilidades recaigan sobre el nuevo gobierno. Increíble, por eso le insisto, Alexis, esto se ha dado a todo nivel, incluso en vicepresidencia
también habían cosas que llamaban la atención, no por temas de concursos por si acaso, ni contrataciones. Esa información primero no se discutió en la reunión que hubo a fines de octubre, así que no estoy refiriéndome a eso, pero sí a un tema de transparencia en las cifras, en el presupuesto, y en este caso a nivel ministerial lo propio, presupuesto, política pública que se está llevando adelante, lo que incluye también procesos de contratación. Yo sí vi ese tuit que usted decía. Por ahí también encontré otro tuit de la ministra de Economía, la señora o señorita Moya. Vi otro tuit del próximo ministro de Transporte y Obras Públicas respecto a la construcción de esta obra denominada el Quinto Puente allá en la provincia del Guayas, que está generando otra disputa más entre el ministro saliente Ron, el ministro Luque, que es quien va a entrar, y el alcalde. Y esto que, claro, y obviamente en medio el alcalde que está interesado en que la obra se realice. Entonces, esto no le hace bien a un proceso de transición. Y si ya en Ecuador vamos a tener esta buena costumbre, porque me parece que eso es bueno, de armar procesos de transición, vamos a necesitar reglas claras respecto a qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se podría hacer en medio de un proceso de transición. Así que yo creo que las quejas de los ministros entrantes, del presidente entrante, me parece que son absolutamente válidas, es decir, es al menos irresponsable con el país, indelicado con los pocos recursos públicos que tiene la administración pública, seguir haciendo contratos a última hora, para dejarle el peso de la responsabilidad de su ejecución a los que van a entrar. Entonces, ojalá ya en los días que vienen el nuevo Contralor también pueda posesionarse ante la legislatura, porque un actor clave del control de estas irresponsabilidades que se dan en estos cierres de gobierno y arranques de los nuevos, lo que llamamos la transición, es el Contralor General del Estado, que sin lugar a dudas tendrá que entrar a hacer exámenes especiales, auditorías, en fin, control gubernamental a todos estos procesos de contratación, naturalmente de contratación pública, pero también de vinculación de personal, de concursos de méritos y oposición, que se han estado realizando en este último tiempo, principalmente ya cuando pues se supo en segunda vuelta quién ganó la presidencia de la República. Y así hubiese ganado la señora González, me parece que no importa quién es el que gana. Es decir, esto es una cuestión de delicadeza, ni siquiera entre políticos, ¿no? Que debería ser ya un valor, sino de delicadeza con la ciudadanía, porque esos contratos no se hacen pues con plata del bolsillo de cada ministro, viceministro, subsecretario. Eso se hace con plata pública. Entonces, ojalá el Contralor tenga la voluntad técnica y política de entrar a auditar este tipo de comportamientos que a mí me parece que deberían generar responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. Veamos qué dice el Contralor en los siguientes meses. Doctor Quintana, usted mencionaba que en esta reunión que mantuvo como parte del equipo de transición o asesorando a la vicepresidenta en esta cita que tuvo con sus pares salientes de la vicepresidencia de la República, no hubo claridad en las cifras, no hubo claridad en los procesos. ¿Qué dicen esas cifras? ¿En qué estado se queda la vicepresidencia de la República? Al igual que el resto de instituciones del Estado que atraviesan problemas, ¿tiene la vicepresidencia también esos problemas o no? Me parece que tiene un problema presupuestario, ¿ya? Yo insisto y aclaro esto, en la vicepresidencia, eso sí, al menos de la información que se nos dio, que fue muy poca por si acaso, no hubo información relativa a procesos de contratación, es decir, por ahí no va la cosa. Pero sí, por ejemplo, la secretaria general del vicepresidente saliente supo indicar que hubo un presupuesto asignado para este ejercicio de $3.096.000. De eso habría sido ya ejecutado más o menos $3 millones. Quedarían $96.000 por ejecutar, que es el presupuesto que recibiría Verónica Abad una vez que asuma sus funciones, que es básicamente presupuesto para pago de nómina. Entonces, claro, me preocupa eso sí, porque usted tiene una vicepresidente que de alguna manera va a ejercer unas funciones delegadas por el presidente de la República que tienen que ver con el tema de atención a migrantes y ese tipo de actividades. Y ese tipo de política pública no se satisface solo con declaraciones buenas de intención o con buenas ideas. Eso requiere el aspecto social de la administración pública,
requiere partida presupuestaria. Y eso es lo que a mí me preocupa. Así que de algún modo el equipo ya de funcionarios que tendrá que designar la vicepresidenta Abad, principalmente su coordinador o su director de administrativo, financiero, tendrán que trabajar arduamente con la nueva ministra de Economía para ver si se alcanza con la autorización correspondiente de la legislatura una reforma presupuestaria para ver si a la vicepresidencia se le asigna un poco más de presupuesto, porque con $96,000 básicamente ya no se va a hacer nada. Veamos cuál, no conozco cuál es el presupuesto que se asigna para el siguiente ejercicio fiscal y habrá que ver si eso es suficiente para las tareas que Noboa le está asignando a Abad, que, insisto, son tareas que parecería que son con la intención de relegarle, eso es lo que mucha gente comenta, pero que a la larga, si es que se las hace bien y se las hace pensando en servir a la gente, principalmente a toda esta gente que ha tenido que lamentablemente salir del país en condiciones de irregularidad, exponiendo sus vidas, me parece que se puede hacer una muy buena gestión desde la vicepresidencia, pero eso va a requerir apoyo desde el Ministerio de Economía, apoyo desde Semplades, apoyo desde el Ministerio de Educación, desde el CONADIS, apoyo incluso, obviamente, desde la Cancillería. Así que veamos si Verónica Abad cuenta con ese apoyo, esperaríamos que sí. Doctor, volviendo nuevamente al tema legislativo, considerando además que esta es una asamblea que al igual que el Ejecutivo van a completar el periodo hasta mayo del 2025, que el tiempo es muy corto, pero que las urgencias y las necesidades de los ecuatorianos son apremiantes, seguridad, empleo, situación económica. ¿Cuáles son los proyectos? A ver, sabemos que van a enviar 2 proyectos económicos urgentes, uno en materia tributaria y otro en materia energética, pero más allá de eso, de las cosas que tenía pendientes la asamblea anterior, incluido el juicio político a Lazo, o probables otros juicios políticos, pero además reformas constitucionales en materia de seguridad, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que debe atender con urgencia la próxima asamblea? A ver, yo creo que estaba ya para segundo debate la reforma al artículo 158 de la Constitución, esa reforma parcial que la ingresó Lazo y que me parece que podría en algo darle herramientas constitucionales a nuestras Fuerzas Armadas para colaborar complementariamente con Policía Nacional en estos temas de el fortalecimiento de la seguridad y el orden interno, que es, me parece, uno de los problemas fundamentales que estaban ya en discusión. A nivel judicial, parecería que a nivel judicial el tema no es tan apremiante, yo creo que sí. Entonces ahí habían unas reformas que ya se habían planteado, no pasaron el filtro del primer debate, me parece que quedaron calificadas por el CAL, eso sí, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para ir ya un poco frenando estos abusos que estamos viendo, caso Carrillo, caso Falconi Puig y otros, que hemos visto además hace algunos meses sobre este tema del abuso de las garantías jurisdiccionales. Me parece que entonces reformas judiciales a nivel legal hay que hacerlas. Por supuesto, hay que ver si se va a trabajar en reformas a la ley de régimen eléctrico para entrar a atender inmediatamente el problema que está heredando Noboa del tema de los apagones. Así que sí, creo que por la urgencia ese debería ser, incluso antes que la reforma tributaria, la reforma a la ley de régimen eléctrico debería ser una de aquellas que pasen por un tema de tratamiento económico urgente al amparo del artículo 140 de la Constitución. Y de ahí, bueno, iremos viendo qué reformas en materia tributaria las va a hacer. El problema con las reformas tributarias, queridos amigos, es que ya no le van a servir a Daniel Noboa. ¿Por qué razón? Porque si es que son reformas tributarias que tienen que ver con impuestos que se pagan a ejercicio fiscal cerrado, es decir, anualmente, estas entran a regir desde el siguiente periodo fiscal, así lo dice nuestro Código Tributario. Entonces, por ejemplo, cualquier reforma tributaria que él de aquí en adelante proponga, que ya no se apruebe, ojo, que no se apruebe hasta cerrar este año, sino que se aprobara a partir de enero, son reformas tributarias que van a tener efectos a partir de enero de 2025. Es decir, él ya no las va a ver, o las va a ver por muy poco tiempo. Entonces hay que ver eso. Por eso, una de las cosas que a mí me ha preocupado de la conformación del gabinete es que él hasta ahora no termine de definir, no sé si la doctora Palencia finalmente va a ser su ministro de gobierno, no se ha confirmado aquello, pero no tiene hasta aquí frente político.
Y para aprobar proyectos de ley con una legislatura se requiere un buen frente político, un equipo político que esté permanentemente ahí, en la Comisión de Régimen Económico, en la Comisión de Desarrollo Económico, en la Comisión de Justicia y Estructura del O puede, Estado. sabe que ¿No es yo cierto? tengo la misma Y duda que también, usted, doctor Quintana, pero ahí yo le quiero citar algo que se me ha ocurrido en estos días y más ahora que usted lo menciona. Capaz y ese rol político de enlace lo hace él directamente, porque la relación, por ejemplo, con la bancada de la Revolución Ciudadana, con gente con la que tiene muy buena cercanía, Novoa, con Viviana Veloz, con Marcelo Holguín, la maneja él. Entonces, digamos, sí, es importante tener un operador político, un buen ministro o ministra de gobierno, pero capaz, y el hombre dice, yo mismo me encargo de estos temas, y él maneja la cosa política. podría ser, pero me parece a mí que, digamos, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y el presidente Claro. tiene que dedicarse a gobernar. La parte política es fundamental, mucho más en un presidente que no tiene, él por sí solo me refiero, un bloque de 70 asambleístas que deberían darle los votos. Entonces, dedicarse 100% a la parte política me parece que sería un tanto ir descuidando otros aspectos que van a tener que ser manejados a la par. Y no solamente por sus relaciones, que sí, se sabe que son buenas relaciones no solo con la RC, sino también con propios legisladores del Partido Social Cristiano. Y obviamente se sobreentiende que con los legisladores de su propia bancada, eh, sino porque además hay de por medio una oferta de consulta popular. Y yo no sé si él tenga que estar manejando eso directamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque dependiendo de lo que él quiera llegar a preguntar y de lo que la Corte Constitucional eventualmente dictamine, probablemente hayan temas que deban pasar por una reforma parcial a la Constitución. Y como ustedes conocen, ahí se requiere intervención de la legislatura. Va a pasar más de la mitad de su corto periodo de gestión en conversaciones con la legislatura y desatendiendo otros temas. Yo no le recomendaría, más allá de que si él considera en algún momento conversar, reunirse directamente con ciertos legisladores de bancadas, la legisladora Veloz, entre otros, me parece correcto. Es decir, en algún punto ver al presidente directamente ahí conversando con los legisladores, incluso sería una muestra de buen diálogo, ¿no? De buena gobernabilidad. Pero sí va a necesitar un buen gestor político. Y eso es lo que al día de hoy yo todavía no veo, me preocupa. Y me preocupa el equipo jurídico. Creo que si hay una ambición de andar presentando proyectos económicos urgentes a cada rato, usted necesita un buen secretario general jurídico y hasta donde yo conozco, ni siquiera suenan nombres para ese cargo. Entonces, lo político y el equipo jurídico me parece que es algo que todavía está patojeando en la conformación de ese gabinete a escasos 6 o 7 días de la posesión. Veamos si ya los tiene y solamente pues los irá soltando en los siguientes días, pero mi percepción personal es que ahí todavía no encontramos digamos, las personas adecuadas, ¿no? Para finalizar, doctor Quintana, en la Asamblea Nacional está todo listo para esta intervención y hay algunos sectores, para la inauguración, perdón, y hay algunos sectores que estiman que al haberse suspendido el juicio político contra el presidente Lasso, en este corto periodo que le queda al mandatario, en estos pocos días, la Asamblea podría retomar este proceso. ¿Es viable? ¿Constitucionalmente se puede? Yo he sostenido que eso no es viable, más allá de, ustedes conocen, fue pública mi posición respecto al juicio político, creo que la Asamblea debía haber continuado en su momento, se interrumpió por decisión del propio presidente de la República, pero creo que hoy jurídicamente eso está cerrado, la integración de esta Asamblea Nacional es distinta a la que se integró hasta mayo 2023, o ya ni me acuerdo, creo que fue en mayo, ¿no? Que los cesó en funciones, 7 de mayo, no me acuerdo. 17 de mayo. El 17 de mayo, ustedes tienen mejor memoria que yo en eso. Entonces, ya desde ahí tendríamos un problema, porque el juicio político estaba en su etapa final. Acuérdese usted que al día siguiente de su comparecencia, él amanece decretando la disolución parlamentaria, entonces ya no hubo posibilidades de debate, ya no hubo posibilidad de contrarréplica, y evidentemente ya no hubo posibilidades de discutir una eventual moción de censura y destitución. Pero ya eso estaba en manos del juez político que conoció y que escuchó jurídicamente hablando los argumentos de defensa, que fueron bastante pobres y cortos de Guillermo Lasso, pero ya esa etapa se dio. Entonces, claro, que sea un nuevo, entre comillas, juez político, integrado por otras personas,
que no escucharon los argumentos de defensa, de descargo de Lasso, podría ocasionar una violación de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo jurídicamente no veo ya la necesidad de activar, más bien dicho, veo improcedente la posibilidad de reactivar el juicio político, y políticamente lo veo inconveniente. Y vea, como suele pasar acá, yo por eso decía en algún punto de esta conversación con ustedes, hacer función pública acá, más allá de la ineptitud de este gobierno saliente, es deporte extremo. Y si no, pregunte a Rafael Correa, pregunte a Lenín Moreno, y yo creo, sin temor a equivocarme, que en algunos meses tendremos que preguntarle a Guillermo Lasso. Es decir, sin duda alguna, aquí ningún presidente sale ileso de estas funciones. De tal manera que yo creo que el tema ya va a trascender a lo político y va a pasar al plano penal. A mí me habría gustado, eso sí, que este tema de la formulación de cargos del caso Encuentro y Gran Padrino y este tipo de cosas se dé en la época del juicio político, porque probablemente ahí se habrían dado más argumentos para una eventual censura y destitución. Pero bueno, la Fiscalía maneja sus tiempos y yo creo que eso en algún punto pudiese ponerle en preocupaciones al presidente saliente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Quintana. Muy gentil por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable, gracias, doctor. Un abrazo a ustedes. Buenos días.